Hoy abrimos la puerta a una de las figuras más temidas y misteriosas del folclore mexicano. ¿Qué pasaría si la persona que más respetas fuera capaz de convertirse en animal al caer la noche? Y si esa sombra que te observa desde la milpa no es un coyote, sino un hombre bajo un pacto maligno. Yo soy Quique Huerta, de No Mires por la Ventana. Y yo soy Efraín Sosa, de Hablemos de Terror. Hoy vamos a desenterrar las historias, los rituales y las tragedias ocultas tras los nahuales. Hay historias que se arrastran por generaciones, que no están en libros, pero todos conocen. Hoy vamos a hablar de aquellos que caminan entre dos mundos. ¿Qué pasa cuando un humano deja de serlo? Cuando un alma hace un pacto con la oscuridad para habitar el cuerpo de un animal. Algunos dicen que protegen, otros que destruyen. Pero todos coinciden en algo. Son tu peor miedo. En muchos pueblos de México no se necesita decir la palabra. Basta con que alguien te vea raro, que un animal aparezca donde no debería estar y la gente lo sabe. Dicen, tiene trato, o más bajo aún, es de esos. Nahual. Y no es un personaje de cuento. Es una advertencia disfrazada de leyenda, una figura que sigue viva en las calles de la tierra. En las miradas esquivas, en los silencios incómodos, cuando alguien desaparece. Hay quienes aseguran que los han visto cruzar el monte con forma de perro, de burro, pero con una inteligencia que no es natural. No huyen, te observan y luego simplemente se van caminando, pero dejando huellas de pies humanos. Una señora de Tlaxcala contó que su abuelo se encerraba cada luna llena, que nadie podía entrar, y que al amanecer siempre había gallinas muertas en el patio y marcas en la tierra como si algo hubiera escarbado con uñas. Ella lo dijo sin miedo, como quien cuenta algo que es obvio. Mi abuelo era nahual, pero solo se metía con los que le hacían daño. Y es que ahí está el problema, porque no todos los nahuales buscan venganza. Algunos solo se pierden en lo que son. Se olvidan de su parte humana y no regresan igual. Hay quienes empiezan con un rito, una promesa, pero acaban convertidos en algo que ya no saben controlar. Por ejemplo, en Oaxaca, donde nos contaron de un hombre que se convirtió en un líder comunitario, honesto, respetado, pero cuando un joven lo enfrentó por corrupción, el muchacho amaneció sin lengua, como si se lo hubieran arrancado entre animales. Nadie lo acusó, pero desde entonces nadie lo miró directamente a los ojos. En el norte de México, un policía vio un burro entrar en una casa por la puerta principal. Lo siguió, pero dentro no había nada. Solo una camisa colgada y el aroma a tierra mojada y azufre. Y si los nahuales no son seres mágicos, sino personas con un poder que no entendemos, con una obscuridad que eligieron o heredaron. Lo aterrador, Efraín, amigos, no es el mito. Es saber que estas historias siguen pasando y que tal vez en tu barrio, en tu familia, en tu trabajo, alguien guarda un secreto más antiguo que cualquier religión. Escucha con atención lo que viene porque las siguientes historias no vienen de la fantasía, vienen de carne, hueso y silencio. Para entender qué es un nahual, hay que viajar del otro lado del miedo, más allá de lo que podemos ver. Hay que entrar
en la piel de los antiguos, porque para ellos el mundo no se dividía entre lo real y lo imaginario. Todo era real, todo tenía alma. Un animal, un reflejo oculto, un vínculo con la naturaleza, pero también con las fuerzas más oscuras. Los pueblos originarios de Mesoamérica creían que cada persona nacía con un doble espiritual. Lo llamaban tonal o tonale. Era como una extensión del alma. Si tu tonal era fuerte, tú eras fuerte. Pero si tu tonal moría, tú enfermabas o morías también. Los sabios, los chamanes, los sacerdotes antiguos eran los únicos capaces de ver ese vínculo, y algunos aprendían a usarlo, a cruzar esta barrera, a transformarse. Y no como en las películas. No es que se convierten como si fuera un truco. Es más sucio, más doloroso, más espiritual. Dicen que el cuerpo se queda atrás y lo que se mueve es el espíritu tomando forma animal. Pero a veces el cuerpo sí cambia. Y cuando eso pasa, nunca vuelven a ser iguales. Los mexicas temían también a ciertos hombres, no por lo que hacían de día, sino por lo que eran de noche. Los llamaban nahuali, que en náhuatl significa el que se oculta, el que se disfraza, un brujo poderoso, alguien con la capacidad de alterar su forma, pero también de alterar el destino de otros. Estos nahuales no eran monstruos, eran parte de un equilibrio, guardianes. Pero si el equilibrio se rompía, se volvían castigo. Si alguien rompía las leyes del pueblo, el nahual no lo denunciaba, lo acechaba. Y en códices antiguos se representan con garras, ojos dobles, mitad hombre y mitad bestia, siempre en la oscuridad, siempre cerca del fuego, como si lo necesitaran para recordar su humanidad. Pero la realidad es que no todos regresaban del otro lado. Y es que convertirse en nahual no era un don gratuito, era una carga y para algunos una condena. Los mayas también hablaban de esto, tenían una palabra, Huayop. Eran brujos que podían proyectar su alma, viajar en forma de animal, controlar a otros en sueños y también provocar enfermedades con tan solo pensarlo. En algunos pueblos del sur aún lo creen. Hay quienes no duermen si escuchan que el guay ronda. Dicen que cuando aparece una sombra sin cuerpo o un perro con una mirada humana, alguien va a morir. No es superstición, es miedo vivo. Miedo transmitido de generación en generación. Con la llegada de los españoles, todo esto cambió. Lo que era parte de la espiritualidad indígena ahora fue considerado brujería. El nahual dejó de ser guardián, se convirtió en demonio. Y eso lo hizo aún más peligroso porque el pueblo le empezó a temer. Pero ya no lo comprendía. Y es que cuando algo no se comprende, crece en la oscuridad. Se vuelve mito, se vuelve maldición. Y hoy muchas personas siguen creyendo que hay quienes nacen con ese vínculo. Otros aseguran que se puede aprender, pero que el precio es alto, muy alto. El rito de transformación varía según la religión, pero todos coinciden en algo. Debe haber dolor, líquido vital y voluntad. No es magia, es decisión. Y cuando alguien decide dejar de ser humano para abrazar lo salvaje, algo se rompe y ya no hay marcha atrás. Quizá por eso los relatos actuales son tan aterradores, porque no hablan de monstruos, hablan de gente, de vecinos, de parientes, de esa mirada que alguna vez te incomodó y que ahora comprendes por qué, pero demasiado tarde. Y es que los nahuales no son historia muerta, son parte de algo que nunca se fue, algo que se esconde en la sangre, en los árboles y, ¿por qué no?,
también se esconde en las pesadillas. Dicen que no importa el idioma ni el lugar. Donde hay un bosque, hay sombra. Y donde hay sombra, hay ojos que te miran sin que tú los puedas ver. Quizá por eso en cada rincón del mundo, alguien ha soñado con un ser que no es completamente humano ni completamente animal. Una figura que observa desde el límite de lo que entendemos, un reflejo oscuro de lo que podríamos llegar a ser. Los nahuales no nacieron con el miedo nació con ellos. Y no están solos. Porque, aunque el nombre cambia, la figura del hombre que se transforma en bestia se repite como una maldición en todo el mundo. En Mesoamérica el nahual era parte del equilibrio, una figura sagrada y temida. Un brujo que podía cruzar la línea entre el cuerpo y el espíritu, entre el ser humano y el animal que lo representa. Pero cruza el océano y en Europa también aparece esa dualidad, perdón. Los antiguos celtas hablaban de hombres que podían asumir la forma de un lobo, no por mordida, como dice Hollywood, sino por magia, por castigo o por hambre de poder. Los pueblos eslavos creían en los Volkodak, brujos condenados a transformarse en lobos salvajes y caníbales. Y en Francia, Alemania, Hungría, las palabras como licántropo se susurraban cuando alguien desaparecía o aparecía destrozado sin razón. Y es que en esos lugares la transformación era vista como una maldición, una plaga espiritual. Pero en Mesoamérica, el nahual no siempre era el malo. A veces era el castigo que la comunidad necesitaba. Y es que la diferencia está en el origen. Allá el hombre bestia es víctima y aquí el nahual es el elegido. Y eso da mucho más miedo, porque él mismo elige volverse otra cosa. Y si nos vamos al norte del continente, las tribus nativas también temen a quienes cambian de forma. Por ejemplo, los Navajo hablan del skinwalker, un hechicero corrupto que se transforma en animal y que no lo hace para proteger, sino para matar. El Yenaldoshi, el que camina sobre cuatro patas, una figura prohibida en sus leyendas. Dicen que si lo nombras, lo llamas, y si lo ves, nunca vuelves a dormir igual. Hay quienes aseguran haberlos visto en la carretera, sobre todo de noche, con forma de coyote, pero con unos ojos que brillan como si entendieran más de lo que deberían, como si estuvieran recordando tu cara. Y lo más perturbador, igual que los nahuales, los skinwalker usan pieles para transformarse, piel real, de animal, como si lo salvaje se pegara a la carne, como si la humanidad se arrancara y se dejara colgada ahí en el closet. Mismo miedo, diferente idioma, diferente tierra, pero siempre la misma advertencia. Hay humanos que ya no lo son y que pueden caminar entre nosotros. Los europeos inventaron castillos y criptas para encerrar a los monstruos. Los pueblos originarios aprendieron a convivir con ellos, a respetarlos, a temerlos en silencio. Y tal vez eso es lo más inquietante, que la figura del hombre que se vuelve bestia es una verdad antigua que todos comparten, y esto aunque nadie quiere admitirla. Y quizá por eso, Efraín, cuando escuchamos un aullido, cuando un perro nos mira fijo o cuando sentimos que algo nos sigue en la noche, nuestro cuerpo reacciona. Porque en lo más profundo, algo lo recuerda. Lo que escucharán a continuación es un relato que podría suceder en cualquier pueblo, donde dos hombres comparten secretos y terrores, y donde lo desconocido se esconde en las sombras del cerro esperando para despertar.
Prepárate, prepárense para un viaje en el que nada es lo que parece y donde los aullidos no solo anuncian la llegada de la noche, sino que cuentan una historia de dolor, misterio y algo mucho más oscuro. Tu peor miedo. En un pueblo pequeño, escondido entre cerros y caminos olvidados, la noche tiene un peso que aplasta. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino la presencia misma de algo que no se quiere nombrar. Aquí, entre calles de tierra y casas viejas, se cuentan historias que jamás llegan a la luz del día. Historias que solo brotan en las sombras, cuando el viento arrastra secretos antiguos y los ojos miran, pero no quieren ver. Esta es una de esas historias. La historia de un amor que no se entendió, de dos almas que peleaban sin saber por qué, y de un lamento que la oscuridad cargó por siempre. Pedro, hace tiempo que no duermo bien. Cada noche, cuando el reloj marca la hora más oscura, escucho esos aullidos. No son como los aullidos de los lobos que conocemos, son algo más profundo, como si un alma desgarrada se quejara desde el cerro. Yo lo sé, Juan, también los he escuchado. Me levanté anoche para asomarme por la ventana y vi dos sombras, pero no eran dos hombres ni eran dos animales, eran más bien como si fueran dos fuerzas opuestas que se arrancaban la vida a golpes. Eso es lo que todos decimos, pero nadie sabe nada. Lo raro es que en el pueblo la gente habla de don Matías y doña Carmen. Se dicen cosas que parecen locuras, pero aquí todos sabemos que los viejos guardan secretos que nadie entiende. Sí, dicen que ellos se van al cerro cada noche y que allá pelean, pero pues no saben por qué ni qué buscan, como si el mismo aire del monte los arrastrara a una lucha así sin fin. La hija de don Matías vino a la cantina ayer. Está desesperada porque su madre no apareció desde hace 2 días. En la casa dicen que no hay rastro de ella. Solo huele a tierra húmeda, hojas rotas y ese olor que queda cuando alguien se va sin despedirse. Eso no es normal. Doña Carmen nunca dejaba sus responsabilidades, era como la guardiana del campo, del ganado, del pueblo mismo. Pues anoche desapareció. Se escuchó un aullido, uno solo largo, como un grito ahogado que el viento está arrastrando. Un lamento, ¿no? Que calen los huesos. Es como si la misma luna llorara. Nadie sabe qué sucede en el cerro cuando la noche abraza todo. Se cuentan historias antiguas, recogidas de viejos que ya no están, sobre seres que cambian de forma, seres que no son humanos pero tampoco bestias, seres atrapados entre dos mundos, condenados a pelear sin descanso. Dicen que los nahuales caminan bajo la piel de los hombres, pero nadie sabe quién o qué puede despertar ese poder. Un poder que arde y consume, que separa la carne y el espíritu. ¿Has sentido esa mirada en la oscuridad? Como si alguien o algo estuviera observándonos, esperando que cometamos un error. Sí, esa sensación no me abandona. Es como si la misma tierra del cerro estuviera viva, respirando con fuerza, preparando su venganza. Hay quienes dicen que esa lucha en el cerro no es física, que ahí hay magia, antigua, viejísima, rituales ya que se olvidaron, y que esos unos dos lo están unidos en un círculo sin fin.
Y ahora con doña Carmen desaparecida, pues solo queda Matías. Pero, pues el hombre ya no es el que conocíamos. Se quedó encerrado en su casa, ahí en su chante, sin palabras, con la mirada perdida. Dicen que en las noches se escucha que llora y a veces como un aullido tan triste y desgarrador que parece que se rompe el cielo. Pues quizá ese ido es su castigo, o su alma está desgarrada buscando a quien perdió. ¿Lo oíste? Esos no son aullidos comunes. Son como gritos de algo que ya no es de aquí del Y mundo. no se para, mira, no cesa cada noche. El cerro nos recuerda que hay algo despierto, algo que no entiende la muerte ni el olvido. Nomás no sé cuánto tiempo más podrá el pueblo aguantar esto. El miedo ya se convirtió en un huésped silencioso que vive pues así en Tal cada vez nunca casa. sepamos qué le pasó realmente ahí entre Matías y Carmen. Tal vez solo seamos testigos de un dolor tan profundo que rompió la realidad. Y así, en el silencio roto por aullidos que parecen lamentos, el pueblo vive su propia pesadilla. Una historia de sombras que nadie osa nombrar, un misterio que se alimenta del miedo y un amor que quizá se transformó en condena. Porque a veces la noche no solo oculta lo que es, sino que grita lo que se fue. Y los aullidos, esos aullidos guardan el secreto que nadie quiere enfrentar. Y así termina esta historia que nos recuerda que a veces el verdadero terror no se ve ni se entiende, pero se siente en cada rincón del pueblo, en cada aullido que corta la noche. Historias como esta nos hacen cuestionar cuánto sabemos realmente de lo que nos rodea y cuánto permanece oculto justo frente a nuestros ojos, justo frente a nuestros ojos, esperando la oscuridad para manifestarse. Kiki, yo creo que después de ese relato intenso que acabamos de compartir, vamos a pasar a algunas historias que nos compartieron los suscriptores. Son 3 relatos breves, pero con mucho detalle, con misterio, y son desde distintos rincones de Latinoamérica. Ya sabes, tú con tu ojo crítico y yo con mi lado a veces creyente. Claro que sí, Efra. Nada mejor que escuchar experiencias reales para poder debatir un poco lo que podría ser y lo que tal vez no. ¿Con cuál comenzamos? Con Ana, Ana que escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y esto es lo que nos cuenta. Dice: "Me llamo Ana y vivo en San Cristóbal. Esta historia me cambió la vida. Una noche volvía sola a casa después de una fiesta. Caminaba por una calle oscura y empedrada cuando sentí que alguien me seguía. No veía nada, pero cada paso que daba escuchaba un eco detrás. Las pisadas se detenían cuando yo me detenía, y un susurro suave empezó a llamarme por mi nombre. Me detuve, miré atrás, pero la calle estaba vacía. El aire se volvió frío y sentí un peso en el pecho como un miedo inexplicable. Recordé lo que mi abuela decía, que en nuestra familia, Tzotzil, hay una conexión con los nahuales, seres que pueden proteger o hacer daño. Y en eso el susurro volvió, más claro y más cercano. Y sentí como si una mano invisible me tocara el hombro. No podía moverme, pero tampoco quería correr. Cerré los ojos y recé. Cuando los abrí no había nada, solo aquel silencio de la noche y como un eco lejano de susurros. Desde aquella vez, cada que camino sola en la noche siento esa presencia, pero como con respeto. Yo creo que
ese espíritu me protege, porque si no, no estaría aquí contándolo. Híjole, eso sí está aterrador, Efraín, ¿eh? Pero mira, para mí esas sensaciones pueden ser simplemente producto del miedo y de la oscuridad. En esos momentos, pues la mente muchas veces te juega trucos, cualquier ruido, alguna sombra, pudiera parecer amenazante, pero bueno, el susurro y la mano invisible, pues pueden ser temas psicológicos. No niego que haya miedo real, pero no estoy seguro de que haya algo espiritual ahí. Pues mira, sí entiende lo que dices, pero estas comunidades, como por ejemplo en San Cristóbal, pues hay que entender que tienen raíces muy profundas. Digo, ahorita ya tal vez haya más apertura, turismo y demás, pero son comunidades que tienen muchos, muchos años y no creo que sea solo imaginación, sino más bien es como una parte de esta cosmovisión que ha sobrevivido todos estos años. Y el nahual para ellos es un aliado espiritual real, no necesariamente una simple leyenda. Bueno, veamos qué dice el siguiente relato. Viene de Veracruz. Luis nos escribió desde un pueblo cerca de Coatepec y dice, soy Luis y vivo en un pueblo pequeño cerca de Coatepec. Nuestra familia ha trabajado el café por generaciones y hemos escuchado muchas historias, pero una noche me marcó para siempre. Durante una tormenta en medio de los cafetales, algunos campesinos aseguraban que una sombra caminaba entre las plantas. Una criatura con ojos brillantes y una especie de garras afiladas. Dicen que protege la cosecha de ladrones y enemigos. Aquella noche, mientras revisaban las plantas, yo estaba ahí y sentí que alguien me observaba. Giré y vi una figura deslizándose entre los matorrales, pero estaba casi flotando. No pude distinguir si era un hombre disfrazado. Eso me pareció a primera vista, quizá era algo más. De repente la sombra se lanzó hacia un perro que ladraba sin parar y con un rugido que me dejó la sangre helada, simplemente desapareció entre la niebla. Desde aquella ocasión nadie se atreve a tocar la cosecha, a dañarla, porque saben que hay algo invisible que la está vigilando. Aquí, por ejemplo, mira, eso es lo que me gusta de este relato porque demuestra cómo como que el misterio y la naturaleza se mezclan en la cultura, o sea, en nuestra cultura. Esta sombra protectora puede ser el nahual o un espíritu guardián de la tierra. La gente siente la presencia y por eso, pues, la respetan. Es, vamos a decirlo así como, pues, un equilibrio sagrado, ¿no? Pues también puede ser simplemente folclore, o sea, las leyendas nacen para explicar lo inexplicable. Y yo creo que lo que vio Luis también pudo haber sido pues, cualquier animal extraño. La zona de Coatepec es una zona pues, donde hay mucha fauna. O no descarto un vecino disfrazado que quizá andaba buscando qué robar. Mira, los ruidos, la niebla, muchas veces pueden crear ilusiones. La vista engaña. Lo importante, pues lo importante es el miedo y la tradición, no necesariamente un ser sobrenatural, no sé. Bueno, vamos a pasar al último relato que viene de Ciudad de México. Jorge, un joven que trabaja en Polanco, nos mandó esto. Dice: "Me llamo Jorge y trabajo en una oficina de Polanco y nunca creí ni en fantasmas, ni en nahuales, ni nada. Pero lo que me pasó cambió mi forma de pensar. Todo comenzó con algunos pequeños ruidos cuando la oficina estaba vacía. Papeles que se movían, sillas que se desplazaban y de pronto algunas vocecitas o susurros que apenas si se escuchaban.
De inicio creía que era o el viento o inclusive una broma, pero luego al bajar al sótano escuché una voz y esta voz dijo mi nombre tan clarito que me congeló la sangre. Hice mi investigación y descubrí que hace décadas hubo un accidente fatal en ese edificio y que hay leyendas sobre nahuales que rondan pues la zona, ¿no? Como espíritus atrapados entre mundos. No sé si esté relacionado realmente o no con un nahual y tampoco no sé si tener miedo o intentar comunicarme. Realmente no soy religioso ni creyente, pero ahorita ya miro las sombras como con otros tipos de ojos. Mira, esa historia creo que sí me inquieta porque este chico Jorge no creía y aún así fue tocado por algo extraño. No descarto un fenómeno psicológico, ruidos propios de un edificio viejo, digo, estamos hablando de una zona vieja de la ciudad, pero el miedo que siente, que nos relata, creo que es real. A veces la mente, el entorno, pueden llegarse a confabular para generar tus experiencias de este tipo. No sé si sea un nahual, pero seguro hay un misterio ahí. Exacto, y eso pues muestra que el miedo y el misterio no entienden ni de creencias ni de escepticismos, porque a cualquiera le puede tocar y ya es en ese punto donde pues ya las leyendas y la realidad se llegan a confundir. Sí, bueno, pues en resumen, creo que estos relatos nos demuestran la riqueza de nuestra cultura latinoamericana, donde convive la tradición, el miedo, la fe, incluso la duda. Cada experiencia relatada es única y nos deja una lección acerca de lo desconocido. Exactamente. Y en tu peor miedo queremos abrir ese espacio para que cada quien reflexione y encuentre su propia verdad, ya sin importar si crees o si dudas. Mientras tanto, nos encantaría leer, ¿tú qué opinas en los comentarios? Vamos a seguir escuchando historias que nos pongan la piel de gallina y nos hagan cuestionarlo todo, porque ahí está el verdadero terror, en lo incierto. Ahora abriremos esa puerta a lo ancestral. Es momento de hablar de un concepto fundamental en esa cosmovisión que ha perdurado por siglos, el tonal. Esa energía vital que cada persona lleva adentro. Un vínculo invisible con un animal o fuerza de la naturaleza que lo guía y lo protege. El tonal no es solo una idea o un símbolo, es una conexión real profunda que une a cada ser humano con el cosmos y con la tierra. Descubrir cuál es tu tonal es entender una parte esencial de ti, una fuerza que te acompaña no solo en la sombra, sino también en la luz. Y aunque muchos piensen que estas creencias son solo del pasado, el tonal sigue vivo. En sueños, en señales, en sensaciones que no podemos explicar, pero que sabemos que existen. Hoy te vamos a ayudar a entender cómo reconocerlo y qué significa para nuestra vida hoy. Porque bueno, conocer tu tonal no es solo encontrar un animal o un espíritu protector, es aceptar que somos parte de un ciclo mayor. Una conexión que desafía el tiempo y la razón y que puede despertar tanto poder como miedo. Mira, Quique, para entender bien qué es el tonal y cómo descubrirlo hoy, primero tenemos que remontarnos a las raíces profundas de nuestra cosmovisión ancestral, perdón. Y estas creencias no surgen de la nada, son legado de culturas milenarias, sí, que habitan Mesoamérica y que aún permiten, más bien, perviven en el sentir de muchos pueblos. Así es, Efra. Digo, por ejemplo, los mexicas, mayas, zapotecas y algunas otras culturas tenían una visión del mundo donde todo estaba vivo y conectado. No había división entre lo material y lo espiritual. Y bueno, en esa visión cada persona nace con esto que le llaman tonal.
que es una esencia vital, digamos un nahual, un espíritu protector o una fuerza oculta, pero vinculada a un animal o a una energía natural. Y en esa dualidad se refleja, pues, en muchas leyendas. Una de las historias más conocidas es la del dios Tezcatlipoca, que es el señor del espejo humeante. Y él tenía la capacidad de transformarse en jaguar, el nahual por excelencia. Tezcatlipoca era un dios protector, pero también temido porque podía castigar con ferocidad a quienes rompían este equilibrio. Exacto, y esa idea de transformación y poder animal no solo estaba en el mito, sino en toda la vida cotidiana. Los antiguos creían que ciertos guerreros o chamanes podían adquirir el poder de su tonal, guerrero jaguar, el guerrero águila, convirtiéndose en alguno de estos u algún otro animal para luchar o proteger a su comunidad. Y además hay registros en códices antiguos que muestran cómo el tonal estaba asociado con los días del calendario, con las estrellas y con las fuerzas naturales. O sea, no era solo un símbolo, era una conexión real con el cosmos. Hoy en día, aunque ya no vivimos en comunidades tan ligadas a esa cosmovisión, esas raíces siguen presentes en tradiciones indígenas y, pues, sobre todo en el imaginario popular. Aunque, aunque no todos sepamos cuál es nuestro tonal, esa energía sigue ahí, latente. Entonces, aquí para alguien que hoy quiere descubrir su tonal, el primer paso es entender que no es solo un animal o un símbolo, sino como este vínculo con la energía ancestral que nos conecta con la naturaleza, con el cosmos. Y muchas veces esa conexión llega a través de los sueños, las señales o los momentos de crisis. Sí, y para esto un ejemplo, hay un relato prehispánico, me gusta mucho en lo personal y creo que lo ilustra esto muy bien. Se trata de la historia de Itzcoatl, un tlatoani mexica, que según la tradición fue guiado por su tonal. ¿Cuál era su tonal? Un águila. Fue guiado para fundar la gran ciudad de Tenochtitlán. En sus sueños, Itzcoatl vio al águila pararse en un nopal. Eso fue una señal divina que marcaba el lugar justo donde debía establecerse aquella capital. Y esa visión no solo fue un sueño, sino una guía espiritual y política que unió a todo un pueblo bajo esa conexión con su tonal. El águila se convirtió en un símbolo sagrado, aún hoy presente en nuestra bandera, porque representa esa fuerza ancestral que nos acompaña. Entonces, para nosotros hoy, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro tonal? Sin rituales formales ni ceremonias tradicionales, ¿qué pistas podríamos seguir, Efra? Pues mira, como decía, los sueños son vía fundamental. Tienes que poner atención para ver qué animales aparecen y cómo te sientes con ellos, qué mensajes o qué emociones te transmiten. Y también observa qué animales o símbolos son los que más te atraen en la vida diaria, cuáles te generan respeto, temor o admiración. Ese tipo de reacciones no son casuales. Además, creo que la naturaleza es un espejo. Si te sientes en paz con ciertos espacios como montañas, ríos o bosques y percibes una energía particular en ellos, ahí puede estar tu tonal. No es solo observar, es sentir y además respetar su presencia. Sí, también no olvidemos que el tonal también puede manifestarse en momentos difíciles, cuando la persona se enfrenta a miedos, a cambios profundos. Ahí esa fuerza interior que parece que está dormida, es cuando se despierta para protegerte o para transformar. Ojo nada más, porque esa energía no es para usarla a la ligera.
La cosmovisión ancestral misma advierte que el tonal debe respetarse, porque puede desequilibrar esa relación y traer esto consecuencias muy negativas. Por eso, para descubrir tu tonal también, todo esto es también un camino de autoconocimiento, de respeto hacia ti, hacia la naturaleza. Tenemos que reconocer que somos parte de un ciclo mucho más grande, donde la línea entre lo que es humano y lo espiritual es demasiado delgada. Y entonces, para quien quiera comenzar ese viaje, mi consejo, abrir la mente, abrir el corazón. Busca algunos momentos de silencio, presta atención a tus sueños, observa la naturaleza y no temas a lo desconocido. Y también recuerda que no estás solo. Ese tonal, esa energía ancestral puede ser tu guía en la oscuridad, tu protector cuando menos lo esperes, porque es un vínculo sagrado que atraviesa el tiempo y las culturas desde los antiguos mexicas hasta nuestra vida moderna. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, también tenemos un relato especial que nos llegó al correo, de parte de uno de nuestros suscriptores, que es un testimonio que mezcla misterio, miedo y la fuerza ancestral de los nahuales, ambientado en tierras bien conocidas por muchos, sobre todo para ti, que son las sierras y los pueblos que bordean por allá el estado de Oaxaca. Este relato nos lleva a pensar que aunque parezca cosa de leyendas, lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que creemos. Así es, Efra, amigos. Siempre decimos que el miedo no entiende de fronteras ni de tiempos. Las historias que nos llegan contadas muchas veces en voz muy baja, con respeto, nos recuerdan que esos antiguos relatos no son solo cuentos para asustar, son ecos vivos de algo real. Por eso, hoy escucharemos esta experiencia que llegó desde San Pedro y San Pablo Tepozcolula, un pueblo rodeado de leyendas sobre nahuales y seres que caminan entre nosotros sin que nos demos cuenta. Y este es el relato de nuestro suscriptor. Me llamo Martín, vivo en un pequeño rancho a las afueras de Tepozcolula, en el estado de Oaxaca. Nunca pensé que lo que me pasó aquella noche podría o pudiera ser cierto. Pero desde entonces he aprendido a no subestimar esas historias que nos contaban los abuelos sobre los nahuales. Todo esto comienza una noche cuando regresaba del pueblo después de comprar algunas provisiones. El camino, que era de tierra, estaba oscuro, apenas iluminado por la luna, un par de estrellas. Y bueno, el aire presentaba un silencio extraño, como si la naturaleza contuviera el aliento. De repente vi algo moverse entre los arbustos, a un lado del camino. Al principio pensé que era un perro, pero no emitía ningún sonido. Era una figura grande, baja, encorvada y cubierta de un pelaje muy oscuro, como si fuera un animal salvaje. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí seguir caminando sin hacer ruido con la esperanza de que se alejara. Cuando llegué a la parte más alta del cerro, antes de bajar hacia el río, escuché un aullido, escuché un aullido profundo y desgarrador. No era un lobo, no era un perro, era otra cosa. Me detuve, miré hacia el bosque y vi dos sombras como enfrentándose, peleando bajo la luz de la luna. Parecía una pelea muy salvaje, como una pelea de dos bestias, pero no entendía si eran animales o humanos. La primera sombra se movía ágil, como jaguar, mientras que la otra parecía más grande y fuerte, como una especie de oso. Estuve viendo eso durante algunos minutos, pero yo lo sentí como una eternidad. Entonces, una de esas figuras cayó y la otra lanzó
otro aullido, pero esta vez lleno de dolor. A la mañana siguiente los vecinos comentaban que una mujer había desaparecido desde la noche anterior. Se había ido a la ciudad, decían, pero nadie la había visto de nuevo. Cuentan que su esposo estaba extraño, callado, como si llevara algún peso terrible encima. Pasaron los días y cada noche desde entonces se escuchaban aullidos en el cerro. No solo sonidos, sino lamentos. Lamentos de tristeza y desesperación. La gente evita el cerro por las noches y prefieren no hablar de estas cosas. Yo solo sé que desde aquella noche el silencio de la naturaleza nunca volvió a ser el mismo. Efraín, lo que me impacta de esta historia es la manera en que el suscriptor describe esta dualidad entre lo humano y lo animal sin poder saber realmente qué fue lo que vio. Esa frontera borrosa entre lo natural y lo sobrenatural es lo que nos fascina y aterra al mismo tiempo. Así es, mira, la historia no confirma si estas sombras, estas personas, o bueno, esto que se vio eran nahuales o qué era. Pero ese misterio, pues, es lo que hace que el relato se queda así como que te deja pensando, ¿no? Como, pues, si no sabes si es algo real o un reflejo de tu miedo. Pero también te recuerda que en muchos pueblos, pues, sí hay leyendas que siguen vivas y que, pues, pueden tocar la realidad. Sí, y pues estos aullidos nocturnos que no cesan, los lamentos de dolor y pérdida hablan de una energía que no se extingue. Es como algo que persiste y que además afecta a todos. No sé, tal vez pudiéramos hablar de una maldición, de una condena que carga el pueblo sin poder explicarla. Eso es lo que más nos atrapa, el miedo que no se puede nombrar, pero que está presente. Pero mira, aquí que uno de los grandes problemas que a lo que siempre tenemos que enfrentarnos cuando se habla de estos, pues, de nahuales y de otras figuras de tradición, es la desinformación que circula por todos lados. O sea, muchas veces, sin conocer la raíz cultural o espiritual, la gente empieza a relacionar animales con brujería y con el mal. Y eso, pues, termina en tragedia para esas especies. Exacto, Efra. Hay muchos casos documentados donde animales como los gatos negros, coyotes, búhos o incluso murciélagos son perseguidos y desvividos porque se cree que son nahuales o espíritus malignos. Esto no solo afecta a la biodiversidad, además también distorsiona la verdadera tradición que en muchas culturas considera varios de esos animales como guardianes o símbolos de protección. ¿No? Y lo peor es que este miedo eh, es un miedo infundado que se alimenta con leyendas malinterpretadas y luego también con falta de educación. Por ejemplo, en muchas comunidades rurales, cuando se escucha aullar a un coyote por la noche, de volada así se piensa en una presencia sobrenatural peligrosa. Y a lo mejor es nada más parte del equilibrio natural del puro ecosistema. Así es. Y muchas veces, pues esta misma ignorancia ha provocado que comunidades enteras ataquen y maten a estos animales, creyendo que así se protegen de un mal mayor, ¿no? Lo que realmente están haciendo es destruir un eslabón importante de la naturaleza y pues también de sus propias raíces culturales. Lo que hay que entender es que las leyendas de nahuales y brujas no buscan justificar la violencia contra la fauna, sino más bien mostrar una conexión espiritual. Los animales que se asocian con estas figuras muchas veces representan sabiduría, transformación o inclusive protección. Por eso es fundamental acercarnos con respeto y conocimiento, romper esos mitos dañinos
y educar a las comunidades para que puedan preservar tanto su patrimonio cultural como la biodiversidad que los rodea. Porque al final el verdadero miedo no debería estar dirigido hacia esos animales, sino hacia la ignorancia que lleva a cometer injusticias que pues pagamos todos. Pero mira, vamos cerrando con un relato que nos llegó desde un pueblo pequeño de la región del Magdalena Medio, en Colombia. Este suscriptor nos cuenta una experiencia inquietante sobre los nahuales, o como les llaman allá, que según son igual, o los hombres que se vuelven bestias. Y es impresionante cómo estas leyendas cruzan las fronteras y siguen vivas en distintas culturas. Sí, Efra, en Colombia, especialmente en las zonas rurales y en pueblos como Puerto Bocayá, las creencias ancestrales sobre espíritus y transformaciones siguen siendo parte del día a día. No sé, pero yo creo que este relato refleja muy bien esa mezcla de miedo y respeto que rodea esas presencias misteriosas. No, y lo que sorprende también es la forma en que el suscriptor describe conexión entre naturaleza y estos seres y cómo la gente del pueblo siente que hay fuerzas ocultas que no deberían de ser desafiadas. Pero bueno, vamos a escuchar la historia, ¿no? Dice, hola Efraín y Quique. Primero que todo, gracias por abrir espacio para relatos que muchos temen contar. Les escribo para compartir una experiencia que viví hace ya un tiempo en un pueblo cercano a Puerto Boyacá, llamado Puerto Nare. Trabajaba con un grupo de campesinos que me invitó a acompañarlos en la limpieza de un viejo cafetal en las faldas de la montaña. Antes de empezar, los ancianos me contaron que en esas tierras habitaban los nahuales, o hombres bestia, seres capaces de transformarse en jaguares, zorros o murciélagos. Esa noche, mientras acampábamos cerca del bosque, escuchamos ruidos extraños, ramas quebrándose, susurros y un aullido profundo que retumbaba en la montaña. Uno de los campesinos, un hombre llamado Luis, dijo que había visto a un hombre convertirse en un animal, pero que no era un animal cualquiera, sino que era una criatura enorme, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Luis estaba tan asustado que apenas podía hablar. Nos contó que la criatura se movía con una velocidad sobrenatural y que parecía cuidar el bosque, pero también que no le gustaba que nos acercáramos. Así es que, a la mañana siguiente, notamos que Luis tenía arañazos en la espalda, como si unas garras invisibles lo hubieran marcado. Nos intentamos explicarlo, pero no había una explicación lógica. Desde entonces el pueblo mantiene respeto y miedo a esos seres porque saben que los nahuales no son leyendas, sino una realidad que camina entre ellos. Yo diría que no hay que mirar por la ventana si no quieres despertar a los hombres bestia. Y es que estas historias suenan muy poderosas cuando hablemos de terror, Efraín. Lo que me gusta es que no es solo miedo, sino como una conexión muy profunda con la naturaleza y la tierra, con respeto que viene de generación en generación. Sí, así es esa ambigüedad entre el protector y la amenaza, porque los nahuales son guardianes, pero también castigos para quienes irrespetan la tierra o las tradiciones. Y impacta mucho la experiencia de Luis porque pues se siente ese vínculo y ese peligro. Y además las marcas en la espalda. Mira, pueden ser reales o pueden ser producto del miedo, no sé, se rasguñó con algo en el bosque, pero para el que la siente, son una señal clara de que algo pasó esa noche. Sí, también te recuerda que las leyendas están vivas en pueblos como Puerto Nare, donde todo esto que es ancestral sigue presente. Gracias a nuestro suscriptor, obviamente, por compartir la historia y sobre todo a ti que nos escuchas. Nos interesa saber tu opinión, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees en los nahuales? Deja en los comentarios, mandas correos. Nos encantaría que nos cuentes tus experiencias o leyendas.
En tu peor miedo siempre hay espacio para escuchar lo que el otro lado quiere decirnos. Y bueno, después de recorrer leyendas, relatos, historias, la figura del nahual sigue siendo un misterio que camina entre nosotros. Invisible pero presente, sombrío y poderoso. Más allá del miedo, más allá del asombro, está ese respeto profundo que la tradición indígena nos invita a tener hacia lo que no comprendemos del todo. Así es, Quique. Lo que para algunos puede ser solo una historia de miedo, para otros es una verdad ancestral que todavía está activa. Y el nahual no es solo un ser que cambia de forma, es una conexión con la naturaleza, con el alma, con fuerzas que la modernidad no termina de entender ni de aceptar. Y aunque la vida cotidiana nos aleje de esos conocimientos, las leyendas y los relatos que escuchamos y los símbolos que encontramos en la cultura popular nos recuerda que seguimos ligados a esas raíces profundas. Quizá, sin saberlo, todos llevamos dentro un nahual dormido. Pero no hay que buscar en el miedo la única forma de acercarse a esta figura, porque también el nahual representa equilibrio, dualidad y una lucha interna eh, entre luz y sombra. El verdadero terror, si lo hay, está en perder esa conexión y olvidarnos de dónde venimos. Lo cierto es que la noche siempre trae consigo esos aullidos lejanos, esas voces que parecen salir del monte y que nos recuerdan que el mundo invisible nunca está tan lejos como creemos. Y quizá, solo quizá, en algún lugar alguien está escuchando esos aullidos con el corazón partido. El nahual es un guardián de secretos, un puente entre este mundo y otro más profundo. Nos reta a mirar más allá de lo visible y a entender que lo que creemos racional no es siempre la única realidad. Cuando la oscuridad cae, quizás solo ahí podemos atisbar su presencia. Así que si alguna vez escuchas esos aullidos en la noche, no corras ni los ignores, detente. Siente y recuerda que en esos sonidos hay un mensaje, una historia que todavía no nos atrevemos a comprender del todo. Porque el nahual no se muestra a cualquiera, ni a cualquier hora. Se aparece solo a aquellos que están dispuestos a mirar con el alma y aceptar que el miedo, la magia y la realidad están entrelazados en un hilo que no se rompe. Mientras sigamos contando estas historias, mientras mantengamos vivo el recuerdo, el nahual seguirá caminando con nosotros, no solo en la leyenda, sino en la sombra de cada pueblo, en el susurro del viento y en el eco de los aullidos que cortan la noche. Y así terminamos este episodio con la certeza de que no todo lo que se oculta en la oscuridad es malo, pero sí es profundamente inquietante. Y que a veces el mayor terror es enfrentarnos a aquello que llevamos dentro, ese lado desconocido, salvaje y misterioso. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre que hablemos de terror, no mires por la ventana de lo inexplicable. Tienes que estar preparado para ver lo que acecha en las sombras. Nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Peor Miedo. Cuida tu alma y no pierdas de vista el susurro de la noche, porque el nahual está más cerca de lo que crees. Yo soy el nahual, compadre, ni santo ni criminal. De día parezco hombre, de noche soy animal. Tengo zarpas en el pecho y colmillos en la sien. Yo no busco hacerles daño, pero el instinto es la ley. Ya. Pero instinto es la ley.